¿Cómo están? Muy buenos días. Soy el pastor Jorge de Casanova con un nuevo programa de lunes de reflexión. La semana pasada habíamos estado hablando sobre la tendencia que se está dando en las últimas décadas, pero muy particularmente en los últimos 10 años, sobre las teorías de conspiración. Hoy día lo que quiero hacer es dar algunas características psicológicas de aquellos que lo hacen, de aquellos que tienen la costumbre de lanzar estas teorías conspirativas o no las lanzan, o sea, no son de ellos, pero las recogen y, y las propalan, ¿no? Entonces, todos ellos guardan similitudes psicológicas que vale la pena mencionar. Son personas, y obviamente voy a hacer generalizaciones, que no siempre se ajustan a todos los casos, pero estamos hablando de comunes denominadores que mayormente se cumplen. Se sienten impotentes, se sienten vulnerables. Son personas que mayormente no han logrado metas importantes en su vida. Hay mucha gente ya pasado los 50 años que hacen una evaluación y se dan cuenta que no han podido concretar muchos de sus sueños, muchos de sus planes. Y entonces un poco que se realizan a través de estas teorías conspirativas. Quiero hacer una salvedad. Yo no quiero ofender a nadie. Yo no quiero ofender a nadie. No es mi interés el ofender a nadie. Si alguien se siente aludido, ofendido, yo lo que le invito es a que medite si hay algo de verdad en lo que estoy diciendo. Bueno, son desconfiados por naturaleza. Socialmente no tienen tantos amigos. Pertenecen a grupos minoritarios. Por ejemplo, pueden ser personas inmigrantes o pueden ser personas que pertenecen a un clan. Por ejemplo, la gente de los supremacistas blancos, muchos de ellos lanzan estas teorías conspirativas. Utilizan más su instinto que su lógica, a pesar de que hay muchos de ellos que son sumamente inteligentes, pero no utilizan su razonamiento lógico, sino usan su intuición. Muchos de ellos tienen trabajos muy humildes o no tienen trabajo fijo. Tienen una baja autoestima que tratan de compensar a través de propalar estas noticias conspirativas. Se creen más inteligentes que el promedio, pero muchas veces eso no es verdad. La difusión de estas teorías les hace sentir importantes, sobre todo cuando tienen un auditorio, ¿no es cierto? Hay gente que le gusta decir cosas de las cuales no hay pruebas y se nutren de una sola fuente. Yo conozco a alguien que lo único que ve es un canal y en la computadora ve solamente un tipo de noticias que lo van alimentando, entre comillas, y entonces si escuchó o vio una noticia, entre comillas, que no es nada más que conspirativa, la repiten y se sienten bien porque están diciendo algo que la gran mayoría de la gente no conoce, y no conocen porque no es verdad, pero se nutren de ese tipo de pensamiento y de
fuente, de la misma fuente. Y yo creo que para ser honesto, hay que nutrirse de varias fuentes. Nutrirse de varias fuentes. O sea, no solamente si yo soy de extrema derecha, no me voy a nutrir solamente de lo que dice la extrema derecha, sino también lo que dicen en el centro y lo que dicen en la extrema izquierda. O sea, no podemos ser como los caballos con anteojeras que solamente ven una sola cosa y se nutren de una sola cosa. No, uno tiene que explorar y ver y aparte de eso, o como parte de eso, sacar una conclusión lo más lógica posible. No se puede discutir con ellos. No se puede. Yo he tenido que alejarme de algunas personas que son buena gente, no son mala gente, son buena gente. Pero me he tenido que alejar por cuestiones de mi propia tranquilidad, porque con ellos no se puede discutir, porque van a negar cualquier cosa que yo diga o que ustedes digan. Y si uno insiste, entonces van a decir, a este le ha pagado la gente que está conspirando. Este es un instrumento de esas fuerzas conspirativas. El problema con la difusión de estas teorías es que mientras las emisoras de radio, periódicos y revistas tienen que constatar la veracidad de todo lo que escriben o propagan, porque pueden tener consecuencias legales, pueden tener consecuencias económicas, ¿no es cierto? Juicios que les pueden venir por decir algo que no pueden probar. Las redes sociales no. Usted puede decir que la Tierra es plana, y dicho sea de paso, hay gente que piensa que la Tierra es plana. Al igual que hay gente que piensa que nunca se llegó a la Luna. Cuando después de Neil Armstrong han llegado 12 astronautas más a caminar sobre la Luna. Pero en fin, los grupos que hasta el día de hoy dicen de que el 6 de enero de hace año y medio, pues eso no fue una toma, eso fue una simple expresión ciudadana, y que no fue un intento para nada de subvertir el orden constitucional. Los mismos que niegan que las elecciones fueron justas son los que tampoco creen en la eficacia de las vacunas del COVID-19. Es interesante porque cuando uno comienza a llevar ciertos récords, se da cuenta que al principio negaban completamente la existencia del COVID-19. Lo negaban, no existe, no existe, no existe. Cuando comenzaron a darse cuenta que no solamente existía, sino que estaba matando a miles y miles y miles de personas, entonces ya se fueron contra las vacunas. Dijeron, las vacunas le ponen un chip y que las vacunas le destroza el cerebro y que las vacunas acá y que las vacunas allá, ¿no es cierto? Y negaban su eficacia, cuando en realidad las vacunas demostraron ser eficaces, porque la gente vacunada llegaba a sala de emergencia, creo que el 1%, 1.5%, y siempre cuando el paciente tenía condiciones preexistentes. Entonces, el problema de las teorías de conspiración es que se desmoronan con el tiempo, se desmoronan. La gran mayoría se desmorona con el tiempo. Otros dicen, no, miren que esto ha sido fabricado. Yo escuché a un pastor norteamericano hace no mucho tiempo diciendo que era una invención china que se había hecho a propósito. Bueno, que puede haber sido China, puede ser, pero hay que probar que ellos lo hicieron a propósito.
eso ya es otro asunto. Yo no puedo agarrar y decir en una congregación, en una prédica, yo no puedo atreverme a decir que la vacuna, o mejor dicho, que el COVID-19 fue una invención de China con el propósito de hacer daño al mundo y controlar la población. Eso yo no lo puedo decir porque no tengo pruebas. Pero el que es un teorista de la conspiración va a afirmarlo. Sí, viene de China y se hizo a propósito, ¿no? Ellos se perciben a sí mismos como guerreros, valientes, enfrentándose a los conspiradores. Yo visualizo la escena como el Quijote luchando contra los molinos de viento. No creer en teorías sin sustento, ni mucho menos propagarlas, especialmente aquellas que tienen motivaciones políticas, como el QAnon que decía y todavía dice que la Hillary Clinton se comía a los niños vivos y que los mataba y que los descuartizaba y que tenía una red de pedofilia, que ella era la principal de todo. En realidad, no hay pruebas de eso. Nunca lo pudieron probar. Pero, como decía Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, miente que algo queda. Recordemos que las teorías de conspiración son un ingrediente infaltable del extremismo político, tanto de izquierda como de derecha. Hay gente que culpa a los teóricos de la conspiración de ser parte responsable de la guerra contra Irak en el 2003, ya que difundieron la información que Irak tenía armas de destrucción masiva que nunca existieron. 4.500 soldados norteamericanos murieron por esa mentira. ¿Qué hacer con aquellos que sostienen permanentemente teorías de este tipo? Teorías conspirativas. Bueno, alejarse. Por la propia sanidad emocional y espiritual, alejarse. ¿Por qué? Porque uno no gana absolutamente nada al estar en las cercanías de ellos. No los va a poder convencer. ¿Y para qué mantener una amistad con personas que realmente no le van a aportar a uno absolutamente nada? Entonces, mi consejo es poner distancia. Y a mí me parte el alma, voy a serle muy sincero, yo tengo un par de amigos que son buena gente, son personas realmente valiosas, buena gente, pero que tienen esa tendencia y a mí me intoxican. Sinceramente me intoxican. Y yo lo que he tenido que hacer al principio es callarme el hocico. No decía nada. Me las tragaba. Pero llegó un momento en que dije, yo no quiero pelearme con ellos, pero tampoco quiero estar cerca de ellos. Ahora, si usted es alguien que tiene esa tendencia de propalar este tipo de teorías de conspiración, vaya a las fuentes, a diferentes fuentes, y no diga nada que usted no pueda probar. No diga nada que usted no pueda probar. Y yo creo que con eso ganamos muchísimo terreno. Que Dios me los bendiga. Y de nuevo, no he querido